Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy, 18 de marzo, nos encontramos en en nuevo espacio sobre el TAC de Linderos, eh, un taller abierto para todos los que estén interesados en ampliar un poco más y despejar dudas respecto a todo el mundo y el análisis que tiene que ver con respecto a los linderos de los predios, el análisis y su importancia. Ya son las 3:05, entonces vamos a dar inicio al taller. Como veníamos hablando, en la clase pasada ya estábamos viendo casos reales, estábamos leyendo folio de matrícula. Voy a compartir acá. Voy a ponerlo acá para que lo veamos pues como rápidamente. Estábamos viendo vimos lo que era una venta parcial, cómo se lee o cómo se ve una venta parcial en un folio de matrícula. Leímos este folio de matrícula donde había una venta parcial, aquí en esta anotación número 2, ¿cierto? Que esta fue la venta parcial que se abrió, este folio de matrícula, y quedamos aquí, en esta parte, quedamos con esta preguntita. ¿Qué es declaración de restos? ¿Alguno quiere intervenir? ¿Qué se les ocurre? No importa, aquí nos tenemos que aventurar. ¿Han escuchado el término? Profe, la verdad yo no. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes para todos. Venga, yo veo quién entró por la voz, creería que conozco esa voz. Hola, Luis Fernando. Luis, Y para mi amigo John Eiser, ¿cómo ha estado? Profe, declaración de resto es cuando una persona vende parte y le queda una franja de terreno. Esa es como Es la correcto. declaración de resto. Un predio de Entonces, 100 metros y le quedan 2.500. entonces ese término de declaración de restos está ligado ¿a qué? A una venta parcial. Pero digamos que el deber ser es que si yo hago una venta parcial, declare lo que quede. Un ejemplo, tengo 10.000 metros, vendí 5.000, me quedan 5.000. Pero más allá de decir que me queden 5.000, es decir, cómo me quedaron esos 5.000, porque yo puedo tener un cuadrado que tenga 10.000 metros cuadrados y los 5.000 son así, son así, son así. Hay infinitas formas de representar esos 5.000 metros. ¿Cómo sabemos cómo son, en dónde están esos 5.000 metros que vendí? ¿Cómo sé? Con los linderos, ¿cierto? Los linderos son al fin y al cabo los que me van a determinar la forma y la ubicación en donde me van a quedar esos 5.000 que vendí. Y los otros 5.000, si los declaro, también me va a quedar claro los linderos de esos 5.000 que me voy a reservar. Ese debería de ser el paso cada vez que se hace una venta parcial. Pero cuando nos vamos a enfrentar a la realidad del catastro y de la actividad inmobiliaria, porque esto es más a nivel de folio de matrícula, es que las personas tienen una finca y pasaba mucho. La historia más o menos puede ser una de tantas, es que los abuelos anteriormente y nuestros ancestros tenían grandes extensiones en fincas grandes que ellos sabían que era, vea, de ese morrito hasta allá está este filito, todo eso es mío. Esas son historias que uno escucha en campo. Y el señor se iba, por decir, al parque el domingo y se estaba tomando un fresquito y llegó el amigo, le dijo, vení, te compro una tierrita, hágale, mijo, yo le vendo. Y hacía una venta parcial. ¿Cuánto le vendo? No, ¿cómo es que eran las medidas de antes? Tantas cuadras, listo, venta parcial. Y después
al mes otra vez hacía otra venta y el señor hacía ventas y ventas y ventas parciales, pero nunca se declaraba. Entonces muchas veces ha pasado que se hacen como esa cantidad de ventas y uno dice, bueno, ¿y en qué momento se está acabando el área registral? Porque el área no es infinita. Una, dos, ¿dónde me está quedando lo que al señor le está quedando? O sea, ¿dónde ubico los otros predios? Es más, eh, hace mucho tiempo las ventas parciales, sí, uno ve en la realidad y vendía en la mitad de una finca, o sea, una franja en la mitad, entonces la finca quedaba dividida en dos, lo que se reservaba, porque no hacían declaración de restos. O vamos a encontrar, esa no es la historia, una persona que venda, ya va Johnny, ya te va a dar la mano, que venda, haga varias ventas parciales, sí las tenga muy bien delimitadas, muy bien ubicadas, pero no haga declaración de restos. ¿Qué implica? Voy a darle la mano a Johnny mientras pensamos esta pregunta. ¿Qué implica que en un folio de matrícula que yo vaya haciendo ventas parciales, y no declare restos? ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir eso? Más allá de que no se ha dicho pues el área con que quede. ¿Qué implica eso? Si yo hoy voy a pedir una rectificación de mi predio. Ténganlo ahí, Johnny, te doy la palabra. Hola, profe. Buenas tardes para todos. ¿Y por qué te estoy Profe. viendo doble? Ay, porque pues tiene dos ojos. Así te... No, mentira, profe, sino que yo me conecto desde el celular y desde el computador. Yo Ah, hablo desde el celular y desde el computador observo, porque el computador tiene el micrófono malo. ok, yo sí iba a decir, ay, ¿qué pasó acá? Dale, tranquilo, Entonces me toca así. tranquilo. Profe, sino que yo tengo una pregunta. Estaba viendo las noticias en esta semana, noticias así viejas, porque estaba haciendo un trabajo de geoinformática. Y por ahí me encontré una noticia donde una finca. Ahora que usted habló de finca, me acordé. Una finca está, pues su terreno, sus hectáreas están divididas en dos países. Es aquí en Colombia, por allá por los lados del Meta, los Llanos, bueno, están divididas. Que la mitad de la finca pertenece a Colombia y la mitad de la finca es de Venezuela. Entonces, y solamente no me encontré con ese caso, sino que también he visto casos a nivel municipal y a nivel departamental. ¿Esto tiene algunos problemas jurídicos o qué? Porque decían los señores que les están cobrando doble impuesto, entonces tienen que pagar impuesto en Venezuela e impuesto aquí en Colombia. Y así mismo sucede con los que son municipal, con los que son departamental. ¿Cómo se arregla eso ahí? ¿O qué hay que hacer? ¿O hay que seguir así, pagando los dos impuestos? Porque eso es feo, qué pesar para la economía de esas personas. Muy buena la pregunta. Cuando tenemos, eso suele suceder mucho. Hay grandes fincas o hay terrenos que casualmente los atraviesa el límite municipal, departamental, eh, o ya a nivel de, por ejemplo, los que están en La Guajira, los que están en Amazonas, que pueden tener parte del predio en Brasil y parte de su predio en Colombia, ¿cierto? Eh, Aquí vamos a retomar lo que los compañeros de Fundamentos han leído. La resolución 070, y no sé si todos ya tienen el contexto y han leído, ojeado la resolución 1149, que es la que modifica la 070. Johnny, ¿la has leído? La 1149. ¿Cómo, profe? ¿Has leído tú? Me La imagino que resolución 1149. sí. Sí, he leído sobre eso. Listo. Julián Camilo. Profe, sí, estoy tratando de acordarme bien. Listo, tranquilo, pero la han ojeado. Luis Fernando, me imagino que también por ahí en alguna cosa la ha ojeado. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tenemos en este momento, y casualmente fue una pregunta que hice en la oficina esta semana. ¿Por qué? Los municipios que están en este momento todavía bajo la 070, porque fueron formados bajo la 070, la indicación decía lo siguiente.
un predio, voy a poner un ejemplo que esté entre Medellín y Envigado, que son dos municipios que son limítrofes. Entonces, si está entre Medellín y Envigado, no, muy sencillo. El propietario le paga la porción que tiene Medellín al municipio de Medellín y la porción que tenga en Envigado se la paga en Envigado. ¿Cómo se inscribe? La porción que tengan en el municipio de Medellín con el folio de matrícula en Medellín y la porción que tengan en Envigado con el folio de matrícula, que es el mismo, porque el folio de matrícula no cambia, en Envigado con su porción, y eso se va a Hacienda y se le cobra. Ahora con la 1149, eso se modifica. O sea, con los que son, ahora con estas actualizaciones que ya van con el enfoque multipropósito, la idea es que las inscripciones de esos predios que están en límites municipales y que comparten su área en diferentes municipios, departamentos o países, pues no sé cómo será ya la cosa a nivel país, pero por lo menos municipal y departamental, se inscriba el predio en donde tenga el mayor porcentaje de terreno. Por lo tanto, a ese municipio le corresponde el tributo. Lo que dice Johnny es cierto, uno no debería pagar doble tributo. O sea, yo no le debería pagar a Medellín y le debería pagar a Envigado, no. Lo lógico es o que le pague lo que le corresponde a cada municipio o que le pague a uno solo por todo el predio, ¿cierto? Esa es una de las dos vías. Entonces, en este momento hay en la actualidad casos que están pagando una parte y a otra porque están bajo la 070, y la idea es que la implementación de la 1149 lleve a que los predios que están en los límites tributen donde tengan la mayor porcentaje de tierra o de terreno. ¿Sí te queda clara esa parte, Johnny? Excelente, profe, gracias. Ok, de todas maneras apunten ahí y lo buscan en la 1149, que de pronto también está un poquito más ampliada la información. No sé, no me acuerdo en este Sí, momento. en el artículo 8 habla de la terminación de los avalúos catastrales. Ok, perfecto. Entonces, pero entonces lo que yo les decía ahora, les voy a poner acá, voy a poner esto como para dibujar. Aquí que este es este es el caso de Johnny, vean. Que habíamos visto la clase pasada. Mi tablerito. Pero yo borro acá. Listo. Entonces, un ejemplo. Tengo un predio. Este era el predio de Don Pedro. Y lo que yo le decía que quedaba dividido era porque Don Pedro, por ejemplo, vendió esta parte. Esto. Hizo una venta parcial de esto. Y uno dice, pero ¿cómo así el señor? ¿Por qué vendió esa parte de ahí? Pues dividió su finca. Y entonces nos quedaba que anteriormente, con la resolución 01 y 11, había algo que se llamaba predio dividido por predio. Este predio este predio, el 1 y el 2, que jurídicamente hablando, estos dos jurídicamente son uno, pero físicamente son dos. ¿Por qué? Por esto. Porque están divididos por este. Y eso se hacía mucho cuando las personas vendían. Sí, le vendo la franjita que está por ahí, por la puerta de golpe, que va hasta la piedra, que cruza la cañada. Le vendo eso tiene más o menos media cuadra. Y le vendía al señor muy querido media cuadra. Eso sucedía mucho. Y no se hacían declaración de resto, entonces se hacía solamente la venta. Entonces, ¿alguien de pronto ha pensado en la pregunta que dejé en el tintero respecto a qué implicaciones tiene que no se hagan declaraciones de restos? ¿Tiene alguna idea?
Profe, cuando no hay declaración de restos, si se va a hacer otra subdivisión, se necesita la resolución de catastro departamental para actualizar el área, porque si no, planeación no permitiría dividir el predio por no tener área. Podría hacer eso, lo otro es para levantar sucesiones, para registrar la escritura. Eso que me estás diciendo, digamos que está bien. Pero, por ejemplo, voy a hacer la pregunta un poco más específica. Luis Fernando, si yo tengo un predio, hago una venta parcial y no declaro restos, ¿cómo están los linderos de ese predio? Ah, no, quedaría sin linderos y se necesitan para actualizar los nuevos linderos. Sin linderos no queda con linderos, pero ¿cuáles linderos me sigue manteniendo? Los que venían en la escritura. Los que ven, es correcto. Eso es. Ahí es donde está el punto. Para los compañeros, los voy a contextualizar con el tablerito. Entonces, ¿qué pasa? Tengo este predio, se hace la venta parcial y no declaro restos. Cuando yo voy a leer la escritura de este predio, ¿qué pasa? Me sigue manteniendo estos linderos, los originales. No me está descontando esto. Así físicamente e incluso catastralmente ya esté registrada esta venta parcial. Esa es la implicación y por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a analizar temas, predios que en su folio de matrícula tengan ventas parciales sin declaración de restos. Con la declaración de restos me están actualizando los linderos, incluso el área, pero yo, por ejemplo, si me dicen que si me la ponen en cuadras o si me la ponen como cuerpo cierto, así me hayan hecho declaración de restos, para la nueva normatividad deberá pedir luego la rectificación de áreas. Pero aquí lo más importante es en la declaración de restos, discúlpame un segundito. Discúlpeme que iba a estornudar. Lo más importante en la declaración de restos es la actualización de los linderos. Entonces, cuando en una escritura se segregan una o más porciones de un inmueble, se identificarán y alindarán los predios segregados y el de la parte restante. Si se expresa la cavidad, se indicará la de cada unidad por el sistema métrico decimal. Se deben actualizar los linderos y dejarlo expreso en la escritura y posteriormente en el folio de matrícula. Entonces vamos a ver este folio de matrícula que trajimos para analizar el día de hoy. Este es el folio de matrícula 2421 del municipio de Venecia y lo tenemos activo. Tiene descripción, vamos a leer. Un lote con mejoras de café, casa de tapias y teja, manga, demás anexidades, debe ser, anexidades que linda. Por cabecera y un costado con predio de Emilio y Carmen Emilia Martínez. Por el otro costado con una quebradita, lindero con Joaquín Santa María y Jesús Vanegas. Un momentico. Y Jesús Vanegas. Y por el pie con propiedad de los herederos de Marco García y Bernardita Castrillón, que fue luego de Nacianceno Trujillo. Ahí me están diciendo que estos linderos constan al final del numeral segundo, escritura tal, notaría de Venecia. Miren que esta matrícula estuvo abierta con base en otro folio de matrícula, pero que está ¿en qué? En el sistema viejo, folio y tomo. Exactamente, está en el sistema registral antiguo, que es folio y tomo.
Al principio yo les estaba comentando que la información de registral también era análoga, eran unas cartulinas, se manejaba el tema del folio, luego se llegó una ley y dijo no, cada registro se debe llevar de manera individual, se llevaban entonces de folio y tomo y posterior a eso llegó la digitalización y una migración. Muchos de estos folios y tomos no están relacionados en el sistema BUR o en la parte digital porque no se llevaron a él. Hay que buscarlos en la parte física de las notarías de las oficinas de notaría de registro. Acá vemos que estamos hablando de un predio rural y vamos a ver la primera anotación. Déjenme por acá, me conecto a esto para que vaya llevándonos a la base de datos del municipio de Venecia. Entonces, esta anotación número 1 es una venta que le hace Clara Rosa a Miguel. La anotación número 2 le pone una limitación de dominio a una servidumbre de acueducto. En la 3, una servidumbre de tránsito. ¿Alguien conoce esto qué es? Una servidumbre de tránsito. Lo debías, profe. Si de pronto tiene algo de alguna vía dentro del predio, pues por parte del municipio. No necesariamente. Esta servidumbre de acueducto también mire, ambas son servidumbres. Una sí tiene que ver como con una vía, llamémoslo de alguna manera, pero no necesariamente tiene que ser una vía. Entiéndase vía, pues como... Puede ser un camino. Exacto, puede ser un camino, ¿cierto? Entonces la servidumbre de acueducto es, incluso hay servidumbres de cableado, por donde los cableados, los acueductos atraviesan fincas, se constituyen estas servidumbres, ¿listo? Y la de tránsito es por donde pasan las personas. Entonces se constituye porque hay un principio, no una normatividad, sino que hay un principio que indica que todos los predios tienen que tener una entrada. No me puede quedar un predio a ciegas. Más allá de la vía principal que hay, sea primaria, segunda o terciaria, después de que está esa vía, se hacen unos caminos, unas entradas a las fincas y se constituyen estas servidumbres. Luis Fernando sí ha manejado esa terminología, ¿cierto? Sí, profe. Y hoy me pasó algo muy similar, profe. Cuéntanos. Estaba dividiendo una finca se va dividiendo en lotes. Y resulta que la servidumbre de esta finca la dejaron perder, o sea, la finca la abandonaron, no volvieron a ocuparla, ya más de 3 o 4 años sin utilizar la servidumbre, entonces ya se perdió, porque creo que se pierde después de los 6 meses. Entonces, cuando fuimos a dividir la finca, preguntamos, bueno, ¿y por dónde va a quedar la servidumbre? O sea, hay que la incógnita, entonces, ¿qué hacemos? Sin servidumbre no se puede dividir así, porque hoy no planeación no acepta los planos. Entonces, en ese caso, ¿qué se haría? Tendríamos que presentar una demanda ante un juzgado, creo yo, para que le asigne una servidumbre porque no puede estar sin servidumbre. Alguien se la tendría que otorgar. Exacto, pero entonces ahí es donde yo quería llegar. ¿La servidumbre es de quién? En este caso, por ejemplo, esta servidumbre de tránsito es de quién. Es de Miguel Molina. Exactamente, porque ¿quién es el dueño? Miguel. Entonces, se está constituyendo para que Trujillo pueda utilizarla, ¿cierto? Espérame, alguien levantó la mano. Profe, sí, yo. Cuéntamelo.
Te iba a preguntar, entonces, en el caso con de esos letreros que dices que propiedad privada, prohibido el paso, ¿eso qué tiene que ver? ¿O va en contra de este principio o qué? No, yo a mi propiedad privada le puedo poner propiedad privada, prohibido el paso, porque precisamente es privada. Yo dejo entrar a las personas que sí, que yo quiera que estén en mi predio. Lo que pasa es que yo puedo cerrar el paso siempre y cuando no afecte a los demás. Es decir, si yo tengo un predio vecino que su única forma de entrar es pasando por mi finca, se constituye legalmente, o hay otras servidumbres que no se constituyen legalmente, sino que se constituyen ¿por qué? Porque la gente lo empieza a usar. La gente empieza a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, hasta que se constituye ya la servidumbre. ¿Cierto? Pero si esa otra finca tiene otra manera de entrar, que al dueño le guste o no, pero tiene otra forma de entrar, otra vía, otro camino, ¿cierto? Si es mi propiedad privada, yo sí lo puedo cerrar. Ah, listo, profe, correcto, gracias. Pues la gente no puede ir diciendo como... eso ocurre mucho en lo rural, que uno ve unas puertas que todo el mundo usa. Y además no son vías, son caminos de paso. Lo más ancho que pueda tener es lo que quepa un carro. Pero hay incluso ya en zonas muy rurales que son de paso, pero de la mula. Son servidumbres donde pasa la mula, donde pasa una persona. Listo, entonces... Bueno, que una servidumbre, en la cuarta hay una sucesión, en la quinta le ponen un gravamen por valorización, luego cancelan, en la 7 hay una venta parcial, la ponen de 625 metros cuadrados. Y miren aquí que me hacen ¿qué? Declaración de parte restante. Entonces, el total del predio se hace una sola venta parcial e inmediatamente me declaran el restante, es decir, me actualizan probablemente un área y me actualizan los linderos con los que queda el predio restante. Y aquí se aprecia el folio de matrícula. Entonces, miren, este número 7, me voy a venir para acá, 6, 7, corresponde a esto, a la anotación número 7, donde está la venta parcial. ¿Listo? Entonces, en la anotación número 7 se hizo la venta parcial. Al final veo que en la anotación número 7 se abrió este folio de matrícula, que es la que corresponde a la venta parcial. Entonces, aquí no es esa parte, sino que vámonos a la base de datos. Voy a dejar de compartir acá. Para mientras me conecto, ¿alguien quiere ir mencionando algún tema? ¿Haciendo alguna pregunta? Profe, tengo una, pero quisiera mostrarle también el croquis del predio. Resulta que esta semana, el día miércoles, me tocó en Caicedo un trámite con el juzgado, donde me nombraron perito para adjudicar unos bienes inmuebles. ¿Adjudicarlos? Sí, por medio del juzgado. O sea, sí, ¿Es en posesión? En posesión, sí. Ok. Una posesión. O sea, ¿cómo, a ver, chicos, yo les había dicho cómo se llama ese proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Cuando yo tengo
Cuando yo estoy en posesión y ya quiero que ser el titular. Juicio de pertenencia. Sí, es correcto. Juicio de pertenencia. Bueno, entonces resulta que son dos plantas. O sea, es una esquina y tiene en el primer piso tiene 4 apartamentos. En el segundo tiene otros 4 apartamentos. ¿Sí? Son 8 apartamentos. Del segundo piso, los 2 primeros les dieron matrícula en el año 45 y 69, que se las daban sin tener un reglamento, ¿cierto? Y quedó lo otro con una sola matrícula. ¿Me entendí, profe? ¿Cómo le estoy diciendo? No, No, no. bueno, Espera, mírame a mí. No, no te entendí. Déjame, espérate un segundito y ya te doy para que me muestres, por favor. Ah, perdón, que se me había salido. Si quieres, compárteme, yo veo el dibujo para poderme ubicar. ¿Sí me están escuchando? sí, profe, ya va a compartir. Ay, no. Tengo que cambiarme de cuenta. Siempre. Ya me, ya me está viendo la pantalla mía, profe. Sí. Sí, Ah, bueno, sí. listo. Entonces, este es el predio. Yo lo voy a señalar. Este es el predio. Entonces, esto está en 2 unidades, primer piso y segundo piso. Luego aquí me salió todo en cero. ¿Cierto? Van a adjudicar solamente el primer piso, pero más no el segundo, porque los del segundo no se quisieron meter en el uso de pertenencia. Entonces, a mí me tocaría hacer que un reglamento de propiedad horizontal, profe, y dejarle el segundo piso a la matrícula vieja, ¿cierto? Y crear todas las unidades, disculpa, crear todas las unidades. Lo estoy señalando acá, tiene un local, aquí hay 2 locales, acá hay 3, y acá hay 3 pisos. Entonces se tocaría hacer todas las unidades y solamente adjudicarían el primer piso. ¿Y cuántas unidades prediales son? Tiene aproximadamente 9 unidades prediales, porque hay en esta parte hay 3 pisos, acá hay 3 pisos construidos. Acá hay 2, acá hay 2, 3 son 6, acá hay 2 son 8 y acá hay 2 son 11, 8, 10. Pero 10 todo está pisos. bajo un solo predio. Sobre un solo predio y una sola matrícula. Esto lo acabo de bajar de catastro departamental. Acá lo resalto y me sale todo esto en una sola unidad. Pero este me lo está sacando. Entonces, creo Que que... ahí tienes la capa de construcción. Muéstrame, porfa, la capa de predios. bueno, es este. Ok. Pero de todas maneras me está sacando este local, vea, este predio. Vea. O sea que hay un mal levantamiento en catastro, porque lo metieron con otro número de predio. Ven, verifiquemos un momentico, una cosa. ¿Eso es qué municipio? Caicedo. Es el 251, urbano. ¿Tienes el folio de matrícula? No, aquí no lo tengo. ¿Tienes el PK, la cédula catastral? Sí, ya te la voy a dar. El Capredios. Es el... pero yo lo doy acá, profe. En atributos. Sí. Área, matrícula, no. Entonces es el predio... No, ahí está, ahí está. Espere, déjemelo quieto. Ahí, 99. 99.
Ospina, Ascensión. Sí, está a nombre de 2 personas. Sí, listo, perfecto. Acá tengo las 2 personas. Sí. Tengo un folio de matrícula. Este está como dominio tradición. Está una cantidad de derechos. Sí. Mejoras. Lo que quiero ver es, ¿y el otro cuál es? El otro es 29. Termina en 29, 929. 29. Porque quiero ver cómo está inscrito ese, porque supuestamente hace parte del predio. Sí, hace parte del predio. Pero acá está con otra matrícula. ¿Tiene matrícula ese? Sí. Ahora usted me podría regalar esa matrícula, qué pena, las 2 matrículas. Porque pues yo no tengo la base de datos de Caicedo, entonces sí me sirve. No puedo. Ah, no puedo. No puedo porque esta información está protegida por la ley de la Vías Data. Sí, sí. Eso es un tema de un juzgado. Sí. Entonces el juzgado debe escribir a la oficina de catastro para que se le dé la información de las fichas de esos 2 predios. No, profe, Para que sea... ya lo tengo entonces claro. Resulta que lo que hay que hacer es levantarle el reglamento es a este. Y este 29 tiene matrícula aparte, o sea que ese sería una sola unidad por tener su matrícula. Sí, es esta parte. Sí, por lo que estoy viendo, sí. Entonces, sería levantarle a este. Exactamente. Sí. Pero entonces la pregunta es, ¿solamente van a adjudicar el primer piso? El segundo no, porque los propietarios del segundo piso no quisieron participar en eso. Exacto, es que es para contextualicemos un poquito a los compañeros. Sí. Si es, ilumíname el predio, por favor. Listo. Ya lo Pero hago. con azulito, que Sí. me quede resaltado. Listo. Ya. Listo. Listo. Si ese predio no fuera una construcción elevada, sino una finca o un lote, digamos, se dividiría, es que no tengo el mouse, no lo puedo mover. Ustedes no ven mi mouse, ¿cierto? No, profe, porque estábamos compartiendo la pantalla mía. Exacto, entonces no, pon tu pantalla, por favor. Listo. Un ejemplo, por donde están las líneas, donde se mete el 29, si se tuviera que dividir en 3, se divide en 3, listo. Ya el juzgado define por dónde lo van a dividir, porque es un lote de terreno. ¿Ves? Digamos, ahí las divisiones son más fáciles. Pero en este caso estamos hablando de un edificio, o sea, una construcción que hay donde hay un primer piso, un segundo piso, un tercer piso, los pisos que sean. Pero nosotros no me acuerdo en qué clase fue que hablamos al respecto, que no todos esos edificios, y creo que era una duda que tenía Johnny, o no me acuerdo quién, no todos esos edificios son RPHs, porque para que sean RPHs o para que un edificio esté sometido al reglamento de propiedad horizontal, se debe de realizar la inscripción en notaría y someter ese predio que se va a reglamentar. ¿Y qué significa que se va a reglamentar? Por sencillo que sea el edificio, un edificio básico va a tener unas escalas. Y las escalas van a ser comunes para los N pisos que tengan, 1, 2 o 3 pisos. Y si de pronto hay un ascensor, entonces eso hace parte de las áreas comunes. Entonces, en este caso, hay un edificio, o bueno, un edificio no, hay una construcción, pero a nivel vertical de varios pisos, pero no se ha sometido a reglamento de propiedad horizontal. Es decir, que todos esos pisos están en este momento bajo el mismo folio de matrícula.
porque cuando se reglamenta, cada piso se le da un folio de matrícula individual. Como este caso están pidiendo sobre ese predio, las personas del segundo piso no se quisieron involucrar en el proceso de pertenencia, pero las personas del primer piso sí. Entonces las personas que están en el segundo piso, ¿cómo quedarían inscritos? ¿Como poseedores todavía? Profe, pienso yo que quedarían como poseedores y se le generaría una matrícula individual a cada unidad del segundo piso, pero quedaría a nombre de los que son dueños y los otros como poseedores. Así creo que tendría que quedar. O sea, que se haga, que se le dé el folio de matrícula a cada piso. A ¿Cuántos cada pisos unidad, son? sí. Sí. A cada unidad. A cada unidad, porque no podría hacer yo un reglamento por el primer piso y dejar el segundo volando. Sí, exacto. Tendríamos que hacer Entonces, el reglamento de toda la propiedad. Como los del segundo piso no quisieron, entonces se le adjudica esas unidades a quienes figuran en los certificados. se le sigue dejando a los propietarios y se inscriben en catastro a los poseedores. Como mejor, Aquí, como construcciones, sí, como mejores. como mejoran. Sí, y el primer piso ya lo adjudicaría, la juez le adjudicaría a cada uno la unidad del primer piso, que son como 5 locales. Sin embargo, la pregunta mía es, al momento de constituir el reglamento de propiedad, ¿a quién se lo constituyen? ¿Al que está en este momento con el título de dominio? Sí, sí. Para que eso se vaya al juzgado y el juzgado dice, cámbieme esto a este a este. Sí, ya el juzgado lo adjudicaría. El reglamento se haría a nombre de quien figure en los certificados o el titular del certificado. Y ya el juzgado empieza a adjudicar los locales del primer piso o las unidades. Ese no es mi fuerte, pero le veo lógica. Sí. Le veo lógica. Sí. Ah, bueno, estaba interesante. Muchas Pero en este caso, para que los chicos de pronto no se vayan a embolatar, no es una venta parcial. No es una venta parcial, porque en este caso no hay venta parcial. En el caso que vamos a ver, sí hay venta parcial. Listo. Entonces, ¿me permites para yo poder acá compartir, porfa? Yo voy a apagar esta cámara porque, para que, no, espéreme, ¿cómo? Sí, prendo acá. Yo me salgo de acá. Voy a ingresar. Estábamos viendo un predio en el ejercicio, el folio de matrícula de qué municipio. Ya se les olvidó, lo leímos en el folio de matrícula. De Venecia, ¿cierto? Pero busco por acá el folio el folio de matrícula que estábamos viendo. Ay. Listo, esperen por acá. Este es el predio que estábamos viendo del folio de matrícula. Del folio de matrícula que leímos. Mire que estamos ubicados en el municipio de Venecia.
miren que acá tenemos el área y vamos a descargar acá en los documentos. Pues el certificado de libertad ya lo teníamos, que era el que habíamos leído. Vamos a descargar el título de adquisición. Y si alcanzan a leer. Un poquito más grande, profe, por favor. Ahí, Sí, sí, señora. listo. Entonces, miren, municipio de Venecia. Yo acá en el folio de matrícula tengo los siguientes datos. La anotación número 1, la anotación, bueno, descarguémoslo acá que estamos presentando acá para que ustedes también lo puedan ver y no se me pierdan ahí. Porque es importante que siempre estemos, lo que yo les digo, ubicados, leyendo la escritura que corresponde al acto que esté en el folio de matrícula inscrito. Entonces, vea, este es el mismo folio de matrícula. En la anotación número 1 dice que el modo de adquisición fue la venta. ¿Y que dice que cuál escritura es? ¿Quién me la dice? ¿Por medio de qué escritura se hizo esa venta? Por medio de la escritura 141 del 23 de mayo de 1943, ¿cierto? Y la escritura que estamos leyendo, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es esta escritura. ¿Quién me dice el número de esta escritura? La 155. 155. Es correcto. ¿Corresponde a esa escritura entonces? No, profe, no. Listo, entonces vamos a ver cuál es esta. Acá me dicen servidumbre en la misma 141, 141. La sucesión es una sentencia. Valorización es una resolución. Por acá. Venta parcial, 155. ¿Listo? Entonces tenemos la escritura en este momento de la venta parcial, donde Julia Rosa le vende a Rufina una parte. Pero miren que la declaración la hacen ¿en qué? En esa misma. Es decir, en ese mismo acto administrativo me actualizan los linderos. Vamos a leerla. Ustedes, yo les había dicho que ya la primera parte era la parte solemne. Pueden leer muchas escrituras para que se ubiquen en esa primera parte, que siempre va a decir que en el municipio tal, en el círculo tal, del departamento tal, comparece la señora tal, mayor de edad, documento, casada, viuda, ¿cierto? Estado civil, absolutamente todo, como esa primera parte de identificación de las personas que están haciendo, que se están presentando para hacer el acto de compraventa o venta parcial o la actividad que se vaya a hacer con el bien inmueble, y posterior a eso encontramos entonces los linderos. Entonces aquí nos dice que propiedad de dominio y posición que tiene ejercer sobre el siguiente inmueble. Miren, un lote de terreno rural situado en el paraje del Palmichal. Vámonos para acá. Cuando hablamos ayer, el jueves en la AAA de fundamentos de la ficha, entonces miren, vereda Palmichal, miren que, si me hago entender,
todos los puntos importantes, tanto de la escritura del folio de matrícula como la catastral, van teniendo sentido. Entonces, de la vereda Palmichal, del municipio de Venecia, Antioquia, segregado de otro de mayor extensión con un área de 25 metros de frente por 25 metros de fondo, o sea, un área total de 625 metros cuadrados aproximadamente, con todas sus mejoras y anexidades. ¿Habían escuchado eso? Con todas sus mejoras y anexidades. ¿Qué quiere decir con todas sus mejoras y anexidades correspondientes? Profe, pues sí, yo sí lo he escuchado. Mejoras son pues las construcciones que tenga o los cultivos, todos esos. Exactamente. Entonces, cuando ustedes lean en una escritura, eso quiere decir que lo que se está comprando o lo que se está vendiendo con todo, con todas las mejoras y con todas las anexidades que hayan en el predio. No es que yo vendo el predio y me llevo el cultivo, ¿cierto? Con todo así como está. Entonces, y qué linda con, por cabecera con predio de Ernesto Martínez. Por el costado izquierdo con predio de la señora María Eugenia Tobón, de Jaramillo. Por el costado derecho con predio de la vendedora, la señora Julia Rosa Gallo, de Molina. Y por el pie con predio de la vendedora, señora Julia Rosa Gallo, de Molina. ¿Qué tipo de linderos tenemos? Linderos generales. Es correcto, tenemos linderos generales. Y sin saber la forma geométrica, ¿qué nos está indicando ahí con esa descripción? Que por dos costados me va a lindar con el predio del cual se segrega, ¿cierto? Tiene mucho sentido que una venta parcial, por lo general, esté en su mayoría, que hay unos casos que hemos encontrado, pero son básicamente por errores de identificación o mala prediación, mala inscripción, pero una venta parcial, me declaren o no me declaren, tiene que quedar lindando mínimo en un lado con el predio donde está saliendo, ¿cierto? Claro, Mínimo un profe. costado, la venta parcial comparte un lindero con el predio de mayor extensión. Declaren o no declaren restos. En este caso, miren que al actualizar los linderos me está diciendo, estos linderos que me están mencionando acá, ¿son cuáles? ¿Los de la venta parcial o los del predio de mayor extensión? Los de la venta parcial. Es correcto, los de la venta parcial. Ahora, la escritura continúa, porque acuérdense que habíamos identificado que en el folio de matrícula nos muestra que en la misma escritura se hace la venta y se declara. Entonces dice que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del decreto 2157 del 95, que fue eso que yo les leí acá en la presentación, ahora vuelvo y se los menciono. La vendedora le queda un lote de terreno con los siguientes linderos. Por cabecera con predio de la compradora, señora Rufina del Socorro Molina Gallo. Entonces mire que ahí esos dos linderos es uno de los compartidos. Por el costado derecho con predio de la señora María Eugenia Tobón. Por el costado izquierdo con predio del señor Ramiro Peláez. Y por el pie con predio de la señora María Eugenia Tobón de Jaramillo. Ya aquí dice que es explotación agrícola, vivienda rural campesina. Y miren que es la declaración de restos. Miren que se centra más en los linderos. Aquí no me dice si el predio queda con 10.000 metros, con 5.000, con media hectárea, con 1 hectárea, no.
se centra básicamente en los linderos. Entonces ahí tenemos los dos linderos, en este caso que fue una venta parcial y uno de mayor extensión, me quedan totalmente claros. Ahora vamos a ver ese predio en la base de datos. Entonces vamos, nos conectamos a la base de datos. Ah, yo ya estoy acá. Y buscamos la cédula catastral, que es la 771. Además, porque es importante que tengamos tan presente lo de la declaración de restos, porque como el predio, si no tiene declaración de restos, en algunas ocasiones hemos visto que la venta parcial aún no ha sido descargada en el sistema catastral. Entonces, para efectos de rectificar, debemos de dar la garantía que ese predio que vamos a rectificar tenga descontadas las ventas parciales que se hayan realizado. Si no, el área se va a ver afectada, si no, los linderos se van a ver afectados. Y nos encontramos frente a qué. Cuando yo tengo un predio que tiene folio de matrícula, está vivo jurídicamente, pero no lo tengo en catastro. Frente a un predio omitido, ¿cierto? Entonces, antes de realizar la certificación, porque si bien uno diría, bueno, ya identifiqué el predio omitido, puedo tenerlo dentro del predio que voy a certificar y obligatoriamente sí o sí o sí o sí tengo que descontar el área para poder iniciar, continuar con el proceso, o por cosas de la vida lo puedo tener fuera, pero también sí o sí tengo que hacer esa inscripción, porque recuerden que sería uno de los linderos del predio que voy a certificar, y si no le escribo me van a quedar malos los linderos en la certificación que vamos a dar. Entonces, las ventas parciales que tengan folio de matrícula antes de hacer una certificación deben de estar inscritas. Eso les queda, ya lo sabían, les queda claro. Entonces, miren. Este predio es el que quedó de mayor extensión. Vamos a ver cuál es el de 620 punta de metros, 749. Vamos a ver si es este predio, el de la venta parcial, el 117. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo creen que podemos saber? Mirando en el folio, Sí, ¿y cuál folio? A ver, en el 55. ¿cuál 55? Este es el predio 171. Entonces, en este folio de matrícula, que es este que estamos analizando acá, en el 2421 es donde se hace la venta parcial y es esta venta parcial. Entonces buscamos este folio, a ver con qué cédula catastral y con qué identificación quedó. Buscamos el folio 14334.
Miren que efectivamente es el predio 117. ¿Y qué es lo primero que podemos notar? Entonces, miren pues, que en la escritura, ¿qué área nos están diciendo que se está haciendo la venta parcial? De 600... ¿600 qué? 25 metros, ¿cierto? En el folio de matrícula, que es en la anotación número 7, 625. Pero nos vamos a la información catastral y tenemos un área alfanumérica de 631 y un área geográfica de 749. ¿Cuál es el área real? ¿De dónde aparece esta área alfanumérica de 631? No sabría darle en este momento una respuesta porque el antecedente jurídico antes dice 625. Esta 749 del cálculo de área que se hace con la prediación. Ya en ese caso habría que entrar a analizar, vamos a darle un poquito de zoom. Es cómo se encuentra levantado ese predio para determinar si es el área de los títulos, si es el área que tiene en este momento inscrita a catastro alfanuméricamente, geográficamente o si es otro. Pero para efectos del ejercicio de la declaración de restos, no vamos a analizar eso, sino que vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver acá en esta parte. Esperen un segundito. Bueno, miren. Entonces, este trámite fue certificado bajo una normatividad diferente a la que estamos en este momento actual. Actualmente estamos con la que está vigente es la 1101, pero se están certificando con 1732 y 1101. Y ustedes preguntarán, ¿por qué si la 1732 ya está derogada, por qué se está certificando todavía bajo esa norma? ¿Por qué? Porque la persona cuando radicó la resolución que estaba vigente era la 1732. Por tanto, el trámite continúa hasta que finaliza bajo esa norma. Ese trámite, que estamos viendo acá, es una rectificación 01 y 11, en donde el mecanismo era totalmente diferente, el certificado era totalmente diferente. Sin embargo, en el informe de visita que se hizo en su momento, identifican la venta parcial y nos mencionan que esa venta parcial ya está descargada, ya estaba inscrita en la base de datos. Por tanto, se garantiza que esa área de esa venta parcial no esté dentro del predio a certificar. Y según lo que leímos de los linderos, de la declaración de restos y de la venta parcial, sobre todo la venta parcial, habíamos dicho que sin saber la forma geométrica estábamos intuyendo que lindaba
en 2 costados con el predio de mayor extensión, ¿cierto? Y miren, efectivamente, porque por 2 costados decía que lindaba con la vendedora. Y miren, por 2 costados linda con la vendedora. Me imagino que acá es o fue, y acá es o fue el lindero que mencionan en los títulos. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Profe, te hago una preguntita con respecto a esas subdivisiones. Cuando se le dan linderos nuevos, la notaría, con base en la resolución, coloca que por el norte con el lote 1, por el sur por el lote 2, por decir algo, y por el oriente con el lote 3. Paréntesis, Sí, ahí, antes de que continúes. sí. Espérate, dejo de presentar para no verme así, eso, para que la grabación quede mejor. Si bien en el loteo también se sacan partes, ¿cierto? Se lotea todo. Sí. O sea, se cierra el folio y salen nuevas matrículas. Una matrícula, sí. Es correcto. Entonces, si se va a lotear en 10, son 10 folios de matrículas. Si es 9, 9. En la venta parcial, es para que los chicos de pronto no vayan a confundir, porque en ambos es subdivisión. Entonces, en la venta parcial, yo voy vendiendo pedazos, pero sigo manteniendo el predio original. Exactamente. El folio de matriz hasta que se agote o hasta que ya, y no, pues porque a veces ya por la UAF, que habíamos hablado anteriormente, ya no nos permite hacer más ventas parciales. Ahora sí continúa. Cuando es un loteo. Sea loteo o sea subdivisión, cualquiera de los dos. Están colocando los colindantes con el lote 1, el lote 2, el lote 3 por los 3 costados que te dije ahorita. Yo como que no comparto que coloquen con lotes, para mí es mejor que coloquen propietarios, y le voy a decir el por qué. Porque el día que se presente un problema, conocen más fácil a Pedrito Pérez que al lote 1. ¿Me la entiendo ahí? No. A ver, sí. Lo que pasa es que pone el lote 1, lote 2, lote 3, y digamos que actualmente tú sabes que las oficinas de curadurías o planeación exigen plano. Sí. Entonces, digo yo que para fines prácticos, porque si yo voy a hacer el loteo, yo tengo mi finca, tengo una finca hermosa en un municipio hermoso y lo voy a lotear, pero todavía no le tengo dueños, los voy a vender. Entonces, como yo no sé de quién son ni de quién van a ser, todos son míos en este momento. Entonces, hago la subdivisión, hago el loteo y por eso la escritura queda linda con el lote 1, el lote 2, el lote 3, porque no tengo dueños todavía, sino que lo voy a lotear para venderlos. Exacto. Entonces va acompañado de un plano. Ahí es la importancia que cuando yo en el folio de matrícula estoy viendo que ese predio viene de un loteo, siempre preguntémonos, si es un loteo de 10 lotes y este está malo, ¿cómo estarán los otros 9? Malo, ¿cierto? O pues deben de tener algún error, porque es que si yo corrijo una línea, un lindero, entonces quiere decir que probablemente el otro esté malo y se me haga como un efecto dominó. Entonces, por eso es importante en las revisiones siempre tener presente que si el predio nace de un loteo, dentro de las averiguaciones, perdón, admito acá. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, dentro de las averiguaciones que hagamos, ese plano, muy bien, gracias Santiago, ese plano adjunto, el del loteo. Ese plano, por lo general, o sea, siempre se protocoliza con la escritura. Si no lo encontramos en la oficina de planeación o curaduría, de acuerdo al municipio. Hola, José, siempre te digo Santiago porque entras con una cuenta de Santiago.
Perdóname. Entonces, perdón. Si no lo encontramos en la oficina de curaduría o de planeación, está en la escritura. Hay ocasiones que son loteos muy antiguos que no están ni en un lado ni el otro, porque también tenemos que las notarías también han ido migrando al sistema digital, porque precisamente con la política de tener eso en papel, el papel se deteriora, si hay una inundación, tiene más riesgo de que se incendie, bueno, todo lo que pueda ocurrir. Ha ocurrido que algunos documentos no están. Entonces, si no están en un lado, deben de estar en el otro, pero lo ideal siempre es tenerlo. Como esté en su momento, yo digo que siempre vamos a encontrar esa información valiosa, por lo que tú dices, Luis Fernando. Si yo estoy rectificando en este momento, y en el folio de matrícula incluso, cuando tú vas a leer, vamos a poner un ejemplo, tenemos un loteo de 10 lotes y voy a analizar el lote 5. Sin yo saber que es un loteo de 10 lotes, si yo estoy leyendo y dice lote número 5, ver las escrituras, ver los linderos en la escritura 155 del 2021. Entonces yo me voy a la escritura 155 del 2021 y me dice que el lote 5, linda, por el norte con el lote 4, por el no sé qué con el lote 3, tal con el lote 2 y tal con el lote 6. Yo mínimo intuyo que si me dice el lote número 5 es porque mínimo hay 5 lotes. No creo que diga lote número 5 y sean 2 y los enumeren 1 y 5. Cuando yo voy a la escritura me doy cuenta que son 10. Y si veo el plano, me doy cuenta, también ratifico que son 10 y cómo están ubicados y cuál fue la forma en que se loteó. ¿Qué pasa a veces? Se hace el loteo, se pasa a curaduría o a planeación, se aprueba y a veces hacen unas modificaciones físicas. Ahí es cuando pueden ir variando los loteos respecto a la realidad. Pero esa es la naturaleza por la cual entonces dice lote 1 y lote 2 porque a veces no les tienen nombre, sino que eso es después. Pero con el plano nos ubicamos muy bien. Gracias, profe. Excelente explicación. Con muchísimo gusto. ¿Alguno también tiene una pregunta? Otra pregunta al respecto de lo que estábamos viendo de ventas parciales y declaración de restos. José, que entró ahorita, de pronto tienes dudas respecto, tienes claro que es una declaración de restos. ¿Sí lo tienes claro o si tienes dudas? Porque te hice 2 preguntas, entonces no sé. Está claro, profe. Perfecto. Entonces miren que ahorita yo les decía que allá mencionaba el artículo, vean, el artículo 8 del decreto 2157 del 95. Específicamente fue esta definición que yo les leí de declarar la parte restante cuando hay predios segregados. Julián Camilo salió, pensé que estaban haciendo alguna pregunta. Esperen, yo me meto acá. Otra vez Julián se conectó. Yo tengo otro caso de declaración de restos, pero apenas tenemos 10 minutos y no nos da el tiempo para analizarlo. Tenía otro casito también de declaración de restos, también en el rural. Si quieren lo vemos la próxima clase que también les tenía programado. Empezamos con eso y posterior a eso les iba a mostrar un caso real y analizar el tema de predios omitidos. Cómo se analiza, porque más allá de yo saber que, espérame,
más allá de yo saber qué es un predio omitido, es cómo llego a la conclusión que ese predio está omitido. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo sé yo que un predio está omitido? Profe, omitidos cuando lo dan por fuera de la actualización o formación catastral. Exacto. Entonces, un primer indicio es, tengo un folio de matrícula que está, ¿qué? Activo, Activo no fue incluido en la actualización. y no lo tengo en las bases del gestor catastral, no lo tengo catastralmente inscrito. Entonces ahí, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no está inscrito? ¿Y dónde está? Tiene que Exacto, estar en la propiedad de algún otro del vecino. exacto. Pero ahí podemos tener dos situaciones. Una, que sí tengamos el polígono levantado en nuestra base de datos y no le tengamos relacionado ningún folio de matrícula, ninguna ficha. Y dos, que no tengamos ni el polígono ni absolutamente nada y tengamos que hacer una inscripción desde cero. Entonces, en ese caso, hay que analizar en cuanto a qué nos estamos enfrentando, y para saber entonces dónde es, muchas veces el dueño dice, no, es que mi finca siempre ha quedado en tal parte, y va y muestra. Pero a veces las personas no saben, por decir, si ya el que conoció la finca se murió y quedan son los herederos. No, yo solamente tengo el folio de matrícula. Ahí hay que empezar con la descripción, como los títulos dicen, vereda tal, paraje tal, entonces irse a la vereda, ver los linderos, hacer estudios jurídicos, cotejos, si me menciona la quebrada, buscar la quebrada, e identificar la parte donde está ese predio omitido para llegar a una identificación plena y posterior hacer la inscripción. Yo lo que quiero dejar para concluir esta sesión de hoy es que miren la importancia tan grande que tiene la identificación de los linderos. Con una identificación de linderos es que tenemos todo. Nos da el área, nos da la ubicación, nos da la forma. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? ¿Listo, chicos? A ver. Cuando el predio tiene polígono, se realiza la visita de campo para confirmar los linderos y poder identificarlo, y así elaborar el informe y poder ingresar la matrícula. Es correcto. En el caso que tenemos un predio omitido, pero que ya tenemos el polígono levantado catastralmente, pero un polígono que no le tenemos relación de ninguna ficha, es decir, no le tenemos tampoco ninguna matrícula, se hace una visita de campo en donde con los títulos del folio de matrícula que tenemos, se identifican si los linderos corresponden a ese polígono. Una vez se haga el análisis de eso y se identifican plenamente esos linderos, se procede con el trámite de predio omitido y se hace la inscripción de ese folio de matrícula a ese polígono. Pero si no tengo nada, toca levantarlo desde cero, identificar el terreno, en qué predio está englobado esa porción de terreno de ese folio que tenemos jurídicamente todavía activo. ¿Les queda claro hasta ahí? Sí, profe, queda claro. Los martes no tenemos clases, ¿es que no? Porque yo el martes ingresé y no. El martes, claro, a preguntas al profe, de 4 a 5. Porque ingresé y no tuve, pues, no había nadie. Sí, ahí estuvimos. Sí, este martes pasaba, bueno, pues, no sé. Sí, estuvimos de 4 a 5 en preguntas al profe y de 8 a 9 ya en fundamentos. Los viernes es el TAC y los jueves tengo con los de fundamentos la AAA. Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, a ustedes.
Luis Fernando, tú quedaste en pasarme un caso a mí. Sí, ¿por qué no me regalas un correíto? Yo te lo envío. Es tan amable. Porque sería también chévere verlo por acá. Ya se los voy a poner marta.rubio arroba udigital.edu.co. Mi correo pues también es marta.rubio arroba es el mismo correo, solamente que cambia el final. El uno es el institucional de la universidad y el otro es el institucional de la gobernación. Cualquiera de los dos son los oficiales y me pueden escribir. ¿Listo, chicos? Sí, profe, ya lo copié. Muchas gracias. Entonces se lo envío esta semana, lo estoy enviando, ¿ok? Listo, me lo envías y yo miro entonces en qué momento entonces lo analizamos acá para que lo veamos como un caso de estudio. Listo, profe. Feliz tarde Espero. para todos. Ah, sí, claro, claro, Julián. Déjame, me despido de todos, suspendo la grabación y me haces la preguntica en 5 minuticos. Gracias. Listo. Chao, chicos, que estén súper bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad, el martes en Preguntas al Profe y el próximo viernes en una nueva sesión. Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor. Chao.